La primera vez que conocimos a Andrés fue una tarde soleada de primavera. Lucía, mi esposa, y yo acabábamos de mudarnos a nuestra nueva casa en las afueras de San Mateo, un pequeño pueblo donde todo el mundo se conocía. Era el tipo de lugar donde las familias pasaban generaciones, y nosotros habíamos decidido que era el lugar perfecto para criar a nuestra hija, Sofía, de 5 años. La casa estaba situada en una calle tranquila, rodeada de árboles, con un gran jardín en la parte trasera. Justo lo que siempre habíamos soñado. Andrés vivía justo enfrente, en una casa sencilla con una fachada un tanto deteriorada, pero mantenida con esmero. Su jardín estaba lleno de plantas y flores, todas meticulosamente organizadas, como si cada una tuviera su lugar específico. Desde el primer momento en que lo vi, noté algo peculiar en su actitud. Era un hombre de unos 50 años, delgado, siempre vestido con ropa vieja pero limpia, y siempre con una sonrisa. Esa sonrisa que nunca desaparecía, incluso cuando no había motivo aparente para sonreír. Recuerdo que Lucía comentó más de una vez lo atento que parecía. Es el tipo de vecino que todos querrían tener cerca, me decía, mientras acomodábamos los muebles y desempacábamos las cajas en nuestra nueva casa. Al principio, yo también lo veía de esa manera. Andrés era amable, siempre estaba dispuesto a ayudar, y su entusiasmo por darnos la bienvenida al vecindario parecía genuino. Fue una tarde de domingo, mientras organizábamos el jardín trasero, cuando Andrés se acercó por primera vez. ¿Necesitan una mano?, preguntó con esa sonrisa inquebrantable que ya empezaba a ser su marca registrada. Lucía, luchando por mover una caja pesada, le devolvió la sonrisa y aceptó su oferta. En menos de 20 minutos, Andrés estaba trabajando con nosotros, moviendo muebles como si fuéramos viejos amigos. Hablaba con facilidad, contándonos sobre los antiguos dueños de la casa y sobre lo tranquila que era la zona. Sin embargo, había algo en la forma en que mencionaba a los anteriores propietarios que me resultó un poco extraño, como si conociera más de lo que estaba dispuesto a decir. Andrés se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas desde ese momento. Si yo estaba en el garaje, aparecía con una herramienta en la mano, ofreciendo ayuda antes de que pudiera siquiera pedirla. Si Lucía estaba regando las plantas, él se presentaba con su manguera, listo para colaborar. Al principio, su amabilidad nos resultaba reconfortante. Pero pronto, esa misma disposición comenzó a sentirse opresiva. A veces, cuando no lo esperábamos, lo encontrábamos observándonos desde su jardín. Al principio pensé que era pura casualidad, pero luego me di cuenta de que siempre estaba allí, en los momentos más inoportunos, como si supiera exactamente cuándo mirar. Cada vez que salía a trabajar en algo fuera de la casa, Andrés cruzaba la calle con esa sonrisa eterna, dispuesto a hacer algo por nosotros. Lo comenté con Lucía, pero ella lo minimizó. Es solo alguien amable, me dijo. Estamos acostumbrados a no tener vecinos tan cercanos. Es normal que nos parezca extraño. Pero no me parecía normal. Había algo en él, algo que no cuadraba. No obstante, dejé pasar las semanas sin darle más vueltas, hasta que las cosas empezaron a ponerse raras. Un día, mientras recogía unas herramientas en el garaje, noté que mi martillo favorito había desaparecido. Era una herramienta que usaba con frecuencia, y estaba seguro de que lo había dejado en su lugar la noche anterior. Busqué por todos lados, pensando que tal vez lo había movido sin darme cuenta, pero no apareció. Lucía también mencionó que no encontraba su reloj de pulsera, uno que solía dejar sobre la mesa de la cocina. Pequeñas cosas empezaron a faltar aquí y allá, pero no le dimos mayor importancia. Después de todo, con una niña pequeña en casa, era fácil que las cosas se extraviaran. Pero las desapariciones continuaron. Primero fueron objetos pequeños, llaves, cargadores de teléfono, el cepillo de cabello de Lucía. Luego, comenzaron a desaparecer cosas más importantes, mi taladro, el collar favorito de Lucía, los juguetes preferidos de Sofía. Lo que más me inquietaba era que algunos de estos objetos volvían a aparecer en lugares extraños, como si alguien los hubiera movido a propósito. Una noche, después de buscar durante horas el osito de peluche de Sofía, aquel con el que siempre dormía, lo encontré en el jardín, apoyado contra la puerta trasera. Sofía no podía haberlo dejado allí, no jugaba sola en el jardín.
Esa fue la primera vez que empecé a sentir que algo andaba muy mal. Una tarde, al regresar del trabajo, noté que la puerta trasera estaba entreabierta. Siempre éramos cuidadosos con las puertas, sobre todo desde que empezaron a desaparecer cosas, así que me resultó extraño. Entré con cautela, esperando encontrar algo fuera de lugar. Sin embargo, todo parecía en orden. No obstante, en la mesa del salón, algo llamó mi atención, una fotografía de nuestra familia, una que habíamos guardado en una caja en el garaje, estaba ahora enmarcada y colocada sobre la mesa. No recordaba haberla sacado de la caja, y menos haberla puesto en un marco. Pregunté a Lucía si ella lo había hecho, pero negó con la cabeza. El desconcierto comenzó a transformarse en miedo. Esa noche, intenté hablar con Lucía sobre lo que sentía, pero ella trató de calmarme. Seguramente olvidaste cerrar la puerta, me dijo, aunque en su rostro pude ver la duda. Las desapariciones y la puerta abierta empezaban a afectarnos a ambos, aunque ninguno lo admitiera abiertamente. Poco después, las cosas comenzaron a escalar. Andrés seguía apareciendo en los momentos más inoportunos, con esa sonrisa inmutable. Una tarde, mientras yo trabajaba en el jardín, se acercó sin previo aviso. Estaba pensando en instalar cámaras de seguridad en mi casa, dijo, como si no hubiera notado que yo evitaba mirarlo a los ojos. Tal vez te interese hacer lo mismo. Es un barrio tranquilo, pero nunca se sabe. La oferta me pareció inquietante, como si estuviera sugiriendo que debía estar preparado para algo. Traté de evadir la conversación, pero en mi mente ya se había sembrado la semilla del temor. Esa misma noche, algo cambió para siempre. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando me desperté al escuchar un ruido proveniente de la planta baja. Lucía dormía profundamente a mi lado, y Sofía también descansaba plácidamente en su habitación. Pero el sonido, un crujido suave, seguido de un ligero golpe, me hizo incorporarme de inmediato. Bajé las escaleras en silencio, mi corazón latiendo a toda velocidad. Cuando llegué al salón, noté que la puerta trasera estaba completamente abierta. El aire frío de la noche se colaba en la casa, haciendo que el ambiente se sintiera aún más extraño. Con el pulso acelerado, tomé una linterna y apunté hacia el jardín. Y allí, parado en la oscuridad, estaba Andrés. No sonreía esta vez. Su expresión era seria, como si todo lo que había pasado hasta ese momento hubiera sido parte de un plan del que yo no estaba al tanto. ¿Qué haces aquí, Andrés?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque el miedo me hacía temblar. No es nada, respondió, con un tono casi casual. Solo vine a asegurarme de que todo estaba bien. Vete de mi casa, le dije, el miedo transformándose en rabia. Andrés me miró por un largo segundo, como si estuviera decidiendo qué hacer a continuación. Finalmente, dio un paso hacia atrás, desapareciendo en la penumbra del jardín sin decir una palabra más. La policía llegó poco después, pero no encontraron nada. No había señales de que hubiera entrado por la fuerza, y no faltaba ningún objeto. Sin embargo, algo mucho más importante se había perdido esa noche, nuestra tranquilidad. A partir de ese momento, cada noche me despertaba sobresaltado, esperando escuchar otro crujido, otro golpe en la puerta. Pasaron los días y Andrés ya no volvió a aparecer. Su casa, normalmente animada con su presencia, permaneció en silencio. Una mañana, mientras caminaba por el vecindario, me di cuenta de que las cortinas de su casa estaban cerradas, como si nunca hubiera vivido allí. Pero su sombra seguía en nuestras vidas. Las desapariciones cesaron, pero la sensación de ser vigilado no. Cada crujido de la casa, cada golpe de viento contra las ventanas, me hacía recordar su rostro, esa sonrisa que ahora parecía tan siniestra. Sabía que, aunque físicamente ya no estuviera allí, Andrés aún nos observaba de alguna manera. Nunca volvimos a sentirnos completamente seguros. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? El viento aullaba entre los árboles, haciendo vibrar las ventanas de nuestra casa solitaria mientras me quedaba sentado en la oscuridad del salón.
Era un viernes tranquilo, otro de esos que se repetían con familiaridad. Mi esposa, Ana, y yo acabábamos de ver una película con nuestros hijos, Carla y Mateo. Había sido una de esas noches perfectas que siempre valoraba, calma, serena y predecible. Después de la película, los niños corrieron escaleras arriba, ya en pijama, riendo y bromeando mientras jugaban de camino a sus cuartos. Ana y yo recogíamos los restos del sofá, doblando mantas y llevándonos los cuencos vacíos de palomitas a la cocina. Aún podía escuchar el eco de las risas infantiles recorriendo la casa mientras el calor de la noche de verano se disipaba lentamente. Nuestra casa estaba apartada, rodeada por un extenso terreno boscoso, a kilómetros de distancia de cualquier vecino. Esa privacidad fue lo que nos atrajo a este lugar. Nos encantaba la idea de estar alejados del bullicio, rodeados solo por la naturaleza y el silencio. Pero había noches como aquella en las que esa soledad se convertía en algo más, un peso inquietante. El viento entre los árboles producía un sonido casi fantasmal, como un lamento, que hacía que las sombras del bosque parecieran más amenazantes. Los crujidos de las ramas arañaban la fachada, como si algo en el exterior intentara entrar. Después de acostar a los niños, revisé que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, como hacía cada noche. Finalmente, Ana y yo subimos a nuestro dormitorio. Me metí en la cama, intentando relajarme en medio de ese silencio opresivo, sin saber que la noche apenas comenzaba. Fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando me desperté de golpe. Al principio no estaba seguro de que me había sacado del sueño. Permanecí quieto un momento, escuchando la respiración tranquila de Ana a mi lado. La habitación estaba completamente a oscuras, salvo por el tenue brillo de la luna que entraba por la ventana, proyectando sombras irregulares sobre las paredes. Casi logré convencerme de que solo había sido una pesadilla cuando lo escuché. Un golpeteo suave, rítmico. Mi cuerpo se tensó al instante. Aguanté la respiración mientras intentaba identificar el origen del sonido. No era el viento ni las ramas raspando el cristal. Era un sonido diferente, más preciso, más intencionado. Ta. 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 Como si alguien estuviera golpeando el vidrio, delicadamente, pero con un ritmo perturbadoramente constante. Giré la cabeza hacia la ventana. Desde la cama, no podía distinguir mucho, pero sentí la presencia de algo, o alguien, más allá del cristal. El latido de mi corazón se aceleró. Me deslicé fuera de la cama, con cuidado de no despertar a Ana. Tomé el móvil del cajón de la mesita de noche y usé su débil luz para guiarme hacia la puerta. Mientras me dirigía hacia la escalera, el golpeteo continuaba, persistente y metódico. En la parte superior de las escaleras me detuve. El sonido venía de la sala de estar, abajo. Cada golpe resonaba en la oscuridad de la casa, acompañado por el crujido ocasional de las tablas del suelo bajo mis pies. Bajé despacio, el eco de mis propios pasos mezclándose con aquel inquietante tap-tap. Sentía un nudo en el estómago mientras me acercaba a la fuente del ruido. Al llegar al salón, mis ojos se dirigieron automáticamente hacia la ventana principal, aquella que daba al jardín delantero. La luz de la luna inundaba la habitación, proyectando sombras alargadas sobre el suelo. Entonces lo vi. Una figura. Mi respiración se detuvo. La silueta de alguien, apenas visible en la penumbra, se encontraba justo fuera de la ventana. Inmóvil, como una sombra hecha de oscuridad, el contorno de su cuerpo apenas se distinguía contra el fondo de la noche. Y su mano, pálida y fantasmagórica, estaba presionada contra el cristal, golpeando suavemente, con una cadencia que parecía un intento de llamar mi atención. Mis piernas parecieron quedarse clavadas en el suelo. Mi mente intentaba racionalizar lo que estaba viendo. ¿Quién estaría ahí afuera, en medio de la noche? ¿Y por qué? El tiempo pareció detenerse. No sé cuánto tiempo permanecí mirando esa figura, pero sentí como si una eternidad hubiera pasado. De repente, la figura retrocedió. Se fundió con las sombras del jardín, desapareciendo en la oscuridad de la arboleda. Rápidamente me acerqué a la ventana, pegando la cara contra el cristal frío mientras intentaba divisar algún movimiento en el exterior.
Pero no había nada. Solo el viento agitando las ramas de los árboles. Mi corazón latía con fuerza mientras encendía la luz de la sala, inundando el espacio con un resplandor cálido. La figura se había ido. Por un momento, pensé en despertar a Ana, en contarle lo que había visto. Pero luego, la idea de preocuparla por algo que tal vez fuera solo una ilusión me hizo dudar. Quería creer que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que las sombras del jardín habían formado algo que no existía. Sin embargo, en el fondo, sabía que lo que había visto era real. Revisé las cerraduras de todas las puertas y ventanas antes de volver a subir. Pero no pude dormir. Me quedé despierto, escuchando, esperando cualquier sonido que me indicara que aquella figura había regresado. A la mañana siguiente, decidí no mencionarlo. Ana no necesitaba saberlo, no si todo volvía a la normalidad. Sin embargo, la sensación de inquietud me siguió durante todo el día. Cada vez que miraba por la ventana, medio esperaba ver de nuevo esa figura, observándome desde la penumbra. A medida que avanzaba el día, traté de convencerme de que todo había sido un juego de luces, una sombra extraña proyectada por la luna. Pero cuando el sol comenzó a ocultarse y las sombras regresaron, la misma sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo no estaba bien. Esa noche, después de cenar, seguimos nuestra rutina habitual. Los niños subieron a sus habitaciones y Ana y yo nos quedamos en el salón, viendo una serie en la televisión. El calor del hogar debería haberme reconfortado, pero no podía sacudirme la sensación de que algo, o alguien, nos observaba. Entonces, volvió a suceder. El golpeteo. Esta vez no era un sonido suave y distante. Era fuerte, insistente, y provenía de la ventana, justo a unos metros de donde estábamos sentados. Ana se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos. ¿Has oído eso?, susurró, el miedo evidente en su voz. Asentí, mi corazón latiendo rápido. Quédate aquí, le dije, levantándome despacio. Tomé la linterna que siempre dejaba en la mesa y me acerqué a la ventana, cada paso cargado de tensión. Iluminé el exterior, el haz de luz recorriendo el jardín. Y ahí estaba de nuevo. La figura, de pie al borde de la luz, con la mano levantada, golpeando el cristal. Esta vez, la silueta era más nítida, pero aún no podía distinguir su rostro. ¿Quién está ahí?, grité, con la voz temblorosa. La figura no respondió. Se quedó completamente quieta, como si estuviera esperando algo. Di un paso hacia la ventana, pero tan pronto como lo hice, la figura retrocedió, desapareciendo una vez más entre los árboles. Ana se unió a mí en la ventana, pálida. ¿Qué está pasando?, susurró. ¿Por qué hacen esto? No lo sé, respondí, intentando controlar mi voz temblorosa. Voy a llamar a la policía. Los agentes llegaron unos 20 minutos después, las luces intermitentes de sus coches iluminando el jardín con un resplandor frío. Recorrieron el perímetro de la casa, inspeccionando cada rincón, mientras uno de ellos me hacía preguntas. ¿Lograste ver bien a la persona?, me preguntó, mientras tomaba notas en su libreta. Negué con la cabeza. No. Estaba en las sombras. No pude ver su rostro. El oficial asintió, con una expresión de calma profesional. Probablemente sea una broma pesada. A veces sucede en lugares tan aislados como este. ¿Una broma? Ana repitió, incrédula. ¿Quién haría algo así? El oficial no tenía una respuesta. Esa noche intentamos continuar como si nada hubiera pasado, pero la tensión era palpable. Cada crujido, cada susurro del viento contra las ventanas nos mantenía alerta. Me quedé despierto hasta tarde, sentado junto a la ventana, observando el jardín, esperando que la figura regresara. Pero las horas pasaron en silencio, y cuando amaneció, me pregunté si lo peor aún estaba por venir. Durante las siguientes noches, todo estuvo en calma. No hubo más golpeteos ni figuras en el jardín. Comencé a pensar que tal vez los policías tenían razón, que solo había sido una broma. Pero entonces, en la quinta noche, todo cambió.
Nos habíamos ido a la cama temprano, todavía sacudidos por los eventos de los días anteriores. La casa estaba tranquila, el único sonido era el leve murmullo del viento en el exterior. Estaba medio dormido cuando lo escuché de nuevo, un crujido suave, casi imperceptible. Mis ojos se abrieron de golpe. Mi corazón se aceleró. Me senté en la cama, escuchando con atención. El sonido se repitió, pero esta vez estaba más cerca, como si alguien se moviera con cautela por el pasillo. Alguien estaba dentro de la casa. Desperté a Ana con un ligero movimiento, indicándole que permaneciera en silencio. Sus ojos se abrieron, llenos de miedo, mientras señalaba hacia la puerta. Tomé la linterna y salí de la cama, mi corazón martilleando en mis oídos. Apenas había avanzado unos pasos cuando lo vi. Una figura estaba de pie en la entrada de nuestra habitación. Su silueta apenas se distinguía en la penumbra, pero pude ver el brillo de algo en su mano, un cuchillo. Por un momento, el pánico me paralizó. El terror me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire. «Quédate en silencio», dijo el intruso, su voz baja y calmada. «No les haremos daño. Solo queremos sus cosas». Detrás de él, escuché el sonido de pasos en la planta baja. Alguien más estaba registrando la casa, abriendo y cerrando cajones. Mi estómago se revolvió. El hombre dio un paso adelante, sus ojos fijos en los míos. «Tomaremos lo que queramos», continuó, su tono tranquilo pero firme. «Luego nos iremos. Nadie tiene que salir herido. Pero necesitan quedarse quietos». El cuchillo reflejaba la tenue luz del pasillo, una amenaza silenciosa. Miré a Ana, su rostro pálido de terror, sus ojos fijos en el intruso. No se movió. Apenas respiraba. Sentí mis manos tensarse, luchando contra el impulso de lanzarme sobre él, de intentar proteger a mi familia. Pero el cuchillo brillaba de nuevo, y me di cuenta de lo indefenso que estaba. «Está bien», susurré, apenas capaz de emitir sonido. «Solo, no les hagas daño». El hombre no cambió su expresión. Permaneció inmóvil, observándonos, sus ojos vacíos y fríos. El sonido de los otros intrusos en la planta baja continuaba, voces apagadas y pasos rápidos, mientras revisaban la casa. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Finalmente, los ruidos comenzaron a disminuir. Una voz desde abajo llamó: «Ya está». El hombre asintió levemente, como si respondiera a una orden que solo él podía escuchar. «Recuerden», dijo, con su voz tan fría como el cuchillo que sostenía, «quédense en silencio». Retrocedió lentamente, sus pasos pesados, sin dejar de mirarnos. Lo escuché bajar las escaleras, el crujido de las tablas alejándose más con cada paso. Ana y yo no nos movimos. No nos atrevimos. La casa quedó en un silencio sepulcral, salvo por el débil sonido de la puerta cerrándose detrás de los intrusos. Cuando nos mudamos a nuestra nueva casa, parecía el comienzo perfecto. Era una casa de 2 plantas, acogedora, con un amplio jardín trasero y un sótano completamente terminado. Teníamos planes de convertirlo en una sala de juegos para nuestros 2 hijos, Valeria, de 7 años, y Lucas, de 4. El vecindario era tranquilo y amable, el tipo de lugar donde todos los vecinos se saludaban con una sonrisa. Todo parecía ideal, casi demasiado bueno para ser verdad. Las primeras semanas fueron un torbellino de cajas, muebles por organizar y acostumbrarnos a una nueva rutina. Valeria estaba emocionada con su nueva habitación, mientras que Lucas pasaba horas explorando cada rincón del jardín. Mi esposa, Marina, y yo finalmente nos sentíamos en paz. Después de años buscando y ahorrando, habíamos encontrado lo que pensábamos sería nuestro hogar definitivo. Pero pronto las cosas empezaron a cambiar. Al principio fueron detalles pequeños, cosas fáciles de ignorar. Llegaba a casa del trabajo y encontraba puertas ligeramente entreabiertas, esas que sabía que había cerrado antes de salir. Las luces del sótano parpadeaban cada tanto, incluso después de haber cambiado las bombillas.
Marina intentaba restarle importancia, bromeando sobre que la casa era antigua y necesitaba algunos ajustes. Pero algo no me encajaba. No era solo que la casa fuera vieja. Sentía como si algo estuviera escondido, algo que no terminábamos de ver. La primera señal clara de que algo iba mal ocurrió un sábado por la tarde. Marina había llevado a los niños a una fiesta de cumpleaños, y yo estaba solo en casa, decidido a terminar de organizar el sótano y convertirlo en la sala de juegos que habíamos prometido a los niños. Agarré algunas herramientas y me dirigí abajo. Sin embargo, en cuanto puse un pie en el sótano, noté que algo estaba mal. El aire en el sótano era diferente. Hacía más frío de lo normal, incluso para un día caluroso. El ambiente estaba cargado, pesado, como si no hubiera sido perturbado en años. Un ligero olor a humedad impregnaba el aire, el tipo de olor que parece adherirse a las paredes y al suelo. La luz del sótano, tenue incluso en los días soleados, no ayudaba. Cuando encendí el interruptor, las luces parpadearon 2 veces antes de apagarse por completo. Genial, murmuré, buscando una linterna en mi caja de herramientas. Mientras movía cajas y colocaba la pequeña mesa de ping-pong que había comprado para los niños, aquella sensación incómoda no se iba. Al principio era solo una molestia en el fondo de mi mente, una pequeña punzada de ansiedad. Pero cuanto más tiempo pasaba allí, más crecía. Sentía que me observaban. Me encontré mirando por encima del hombro, esperando ver a alguien detrás de mí. Pero cada vez que me giraba, no había nada. Solo la quietud del cuarto y el leve zumbido de la casa. Traté de ignorarlo, diciéndome que era solo mi imaginación. Todos los sótanos suelen sentirse incómodos, ¿verdad? Entonces lo escuché, un suave roce, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Me quedé congelado. Mi respiración se detuvo. El sonido era débil, pero inconfundible. Sentía que mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba. Nada. Silencio total. Solté el aire despacio, obligándome a reír, aunque fuera solo para convencerme de que todo estaba bien. Estás trabajando demasiado, me dije. Pero no pude quedarme allí mucho tiempo más. Esa sensación de estar siendo observado se hizo tan fuerte que me vi obligado a terminar lo antes posible. Cuando subí de nuevo, estaba empapado en sudor, a pesar de lo helado que estaba el sótano. Durante los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Marina también empezó a notar cosas. Entraba en la cocina por la mañana y encontraba la puerta del sótano abierta, a pesar de que estábamos seguros de haberla cerrado la noche anterior. Valeria comenzó a tener pesadillas y se negaba a dormir en su habitación, asegurando que escuchaba pasos provenientes del sótano en mitad de la noche. Incluso Lucas, quien normalmente no le temía nada, comenzó a evitar bajar al sótano por completo. Decía que ese lugar le daba miedo y que alguien lo miraba desde las sombras. Una noche, después de acostar a los niños, Marina y yo estábamos viendo una película en el salón cuando lo escuchamos, un fuerte golpe proveniente del sótano. Ambos nos sobresaltamos y nos miramos con alarma. Voy a ver qué fue eso, dije, intentando sonar más confiado de lo que me sentía. Cogí la linterna y me dirigí hacia la puerta del sótano. Cuando estuve frente a ella, dudé. Había algo en ese lugar que no me gustaba, una sensación de que el sótano no pertenecía al resto de la casa, como si fuera un lugar aparte, oscuro y ajeno. Abrí la puerta con cuidado, y una ráfaga de aire frío me golpeó. Bajé las escaleras lentamente, con la linterna en alto. Todo parecía estar en su lugar. Ninguna caja caída, ningún mueble volteado. Pero la temperatura era incluso más fría que antes. Podía ver mi aliento formarse en nubes frente a mí. Me quedé allí por un momento, intentando encontrar una explicación racional. Pero entonces, en el borde de mi visión, vi algo moverse. Mi corazón dio un vuelco. Giré la linterna hacia la esquina más oscura del sótano, donde los estantes viejos acumulaban polvo. Por un breve segundo, me pareció ver una sombra deslizándose entre las cajas. Me acerqué, pero no había nada. Solo vacío.
Subí las escaleras a toda prisa esa noche. Los días que siguieron fueron tranquilos, pero esa sensación de que algo no estaba bien no desapareció. Valeria seguía quejándose de los ruidos por la noche y Lucas evitaba la puerta del sótano como si fuera la entrada a otro mundo. Marina, por su parte, dejó de bajar allí por completo, y comencé a sentir el mismo rechazo. No podíamos ignorarlo por más tiempo. Algo estaba mal en ese sótano, algo que no comprendíamos. Una noche, aproximadamente un mes después de habernos mudado, todo llegó a un punto crítico. Era pasada la medianoche cuando un estruendo nos despertó de golpe. Esta vez no era solo un golpeteo suave o un ruido lejano. Era algo más fuerte, más violento, como si alguien estuviera destrozando el lugar. Me levanté de un salto, el miedo apoderándose de mi cuerpo. Marina ya estaba tomando el teléfono para llamar a la policía. «Quédate aquí con los niños», le dije, mi voz temblorosa. Agarré el bate de béisbol del armario y me dirigí hacia las escaleras con el pulso acelerado. El ruido había cesado, pero el silencio que le siguió fue peor. La casa entera parecía estar conteniendo el aliento, como si algo estuviera esperando en las sombras. Cuando llegué a la puerta del sótano, volví a dudar. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no bajara, que no fuera a ese lugar. Pero no podía quedarme sin saber qué estaba pasando. Abrí la puerta y bajé lentamente las escaleras, el bate firmemente sujeto en mis manos. El sótano estaba completamente oscuro. La luz del techo seguía sin funcionar. Encendí la linterna, proyectando sombras alargadas en las paredes. El lugar estaba destrozado. Los muebles estaban volteados, las cajas esparcidas por el suelo. Pero eso no era lo peor. Cuando moví la linterna hacia la esquina más lejana, lo vi. Agachado detrás de un mueble viejo, había un hombre. Su ropa estaba sucia, su cabello enmarañado, y sus ojos, amplios y desorbitados, me miraban con una intensidad que me heló la sangre. Me quedé paralizado. No podía respirar. Él no se movía. Solo me miraba, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones cortas y rápidas. Mi mente intentaba comprender cómo había llegado ahí. ¿Cuánto tiempo llevaba escondido en nuestro sótano? ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz apenas salió en un susurro. El hombre no respondió. Sus ojos vidriosos y perdidos lo decían todo. No estaba completamente allí. Parecía estar atrapado en algún tipo de delirio. Voy a llamar a la policía, dije, esta vez con más firmeza, aunque el miedo seguía corriendo por mis venas. Retrocedí lentamente, sin quitarle la linterna de encima mientras intentaba alcanzar mi teléfono. Pero antes de que pudiera hacer la llamada, algo cambió. Los ojos del hombre parpadearon, y por primera vez, se movió. Rápido. Se lanzó hacia la pequeña ventana del sótano, con movimientos frenéticos y descontrolados. En un instante, se escurrió por la abertura y desapareció en la oscuridad de la noche. Me quedé allí, congelado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Cuando la policía llegó, el hombre ya se había ido. Revisaron cada rincón del sótano, pero no encontraron señales de él. Solo el caos que había dejado a su paso. Nos dijeron que probablemente era un vagabundo, alguien que había estado buscando refugio. Pero yo sabía que había algo más. Algo que no podía explicarse solo con palabras. Pasamos los días siguientes en casa de la hermana de Marina, incapaces de enfrentarnos a lo que había ocurrido. Cuando finalmente regresamos, sellé la ventana del sótano yo mismo, asegurando cada cerradura y colocando detectores de movimiento alrededor de la casa. Por un tiempo, las cosas parecieron volver a la normalidad. La casa estaba tranquila de nuevo, y los extraños incidentes cesaron. Pero el miedo seguía allí, como una sombra persistente, recordándonos que algo no estaba bien. Entonces, una mañana, noté algo que me heló la sangre. La puerta del sótano estaba abierta. Estaba seguro de haberla cerrado la noche anterior. Bajé las escaleras lentamente, con el bate de béisbol en la mano. No había nadie. Pero en el suelo,
Exactamente donde había visto al hombre agachado, había una pequeña fotografía arrugada. Era una foto de mi familia, tomada el día en que nos mudamos a la casa. Y nunca antes la había visto. Era un sábado por la tarde, una tarde común y corriente, sin nada que indicara lo que estaba por venir. El sol acababa de ponerse, dejando largas sombras que se estiraban por el patio trasero, donde el espeso bosque comenzaba su dominio. Mi esposa, Marta, estaba en la cocina tarareando al ritmo de la radio mientras preparaba la cena. Nuestros dos hijos, Julia y Lucas, jugaban en la sala, riendo mientras apilaban bloques de madera. Yo, por mi parte, estaba tumbado en el sofá, viendo un programa de televisión que apenas prestaba atención, con la mente vagando hacia la semana que se avecinaba. Todo parecía tranquilo. Normal. Cuando ahora miro hacia atrás, lo que más me inquieta es cuán cotidiano se sentía todo, lo mundano de esa noche. No había señales de lo que estaba por suceder. Era una noche en casa como tantas otras, similar a las que habíamos tenido en los 3 años que llevábamos viviendo en esta casa, en las afueras de una pequeña ciudad. Rodeada por un frondoso bosque, la tranquilidad nos había cautivado desde el primer momento. Al principio, la ubicación nos pareció un refugio. El aislamiento de la casa nos ofrecía paz, lejos del bullicio de la ciudad. El silencio del bosque era como un calmante, una barrera natural que nos protegía del mundo exterior. Pero con el tiempo, esa misma calma comenzó a sentirse opresiva, como si el propio silencio estuviera esperando, observando. La cena esa noche fue espagueti con albóndigas, el favorito de los niños. Cenamos juntos, riendo y bromeando, sin que nada pudiera romper la burbuja en la que vivíamos. Después, los niños subieron a prepararse para dormir, y Marta y yo comenzamos nuestra rutina nocturna, recoger la cocina, limpiar las encimeras y hablar sobre los planes para el día siguiente. Todo parecía en su lugar, hasta que salí al patio trasero para sacar la basura. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. Un escalofrío recorrió mi espalda, un frío extraño e inexplicable. Me quedé inmóvil en el porche, con la bolsa de basura en la mano, y miré hacia el bosque. Aquella quietud que siempre me había resultado reconfortante ahora parecía cargada de algo más, algo pesado y vigilante. El aire se sentía denso, y los sonidos habituales de la noche, el crujir de las hojas, el ulular de los búhos, se habían esfumado, sustituidos por un silencio hueco y antinatural. Permanecí allí, entrecerrando los ojos, tratando de sacudirme la incomodidad. Al principio, no vi nada. Solo la oscuridad del bosque, profundo y quieto. Pero entonces lo noté. Una sombra. Era apenas visible, borrosa en la penumbra, pero inconfundible. Una figura, de pie justo al borde del bosque, inmóvil. Sentí que el corazón se me detenía por un instante mientras miraba fijamente hacia la oscuridad, intentando convencerme de que era solo un truco de la luz. Pero cuanto más la observaba, más seguro estaba de que había algo o alguien allí, de pie, sin moverse, observándome. Tragué saliva y rápidamente tiré la bolsa de basura al contenedor, retrocediendo hacia la casa. Cerré la puerta de un golpe, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Me quedé parado junto a la puerta, con la espalda apoyada contra ella, intentando racionalizar lo que acababa de ver. Tenía que ser mi imaginación. Quizás solo fuera un árbol o una sombra proyectada por la poca luz del crepúsculo. Pero en el fondo, sabía que no era así. Más tarde, esa misma noche, después de que los niños se habían acostado y la casa se había sumido en su habitual silencio, Marta y yo nos acomodamos en el sofá para ver una película. Casi me había olvidado de la sombra en el bosque, convencido de que había sido una ilusión. Pero entonces, justo cuando comenzaba a relajarme, un estruendo resonó desde afuera. Marta se sobresaltó, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué fue eso?, preguntó, con la voz temblorosa. Negué con la cabeza, intentando mantener la calma en mi voz. Probablemente un mapache volcando el cubo de basura, dije, aunque sabía que no podía ser eso. El sonido había sido demasiado fuerte, demasiado intencionado. Venía de un lado de la casa, no de donde estaban los contenedores.
Cogí la linterna que siempre teníamos junto a la puerta y salí al patio con cautela, con Marta siguiéndome de cerca. El jardín estaba inquietantemente silencioso, el aire pesado con esa misma sensación opresiva de antes. Apunté la linterna hacia el bosque, y mi aliento formó pequeñas nubes en el aire frío. Fue entonces cuando lo volví a ver. La figura. Esta vez estaba más cerca, justo en el borde de los árboles, envuelta en sombras. Mi corazón se aceleró mientras dirigía el haz de luz directamente hacia ella, tratando de ver mejor. La figura era alta, de una altura antinatural, con una silueta que apenas parecía humana. Era como una sombra alargada, sin rostro, de pie, inmóvil. ¿Quién está ahí?, grité, intentando que mi voz sonara firme, aunque estaba temblando. La figura no se movió, no respondió. Simplemente se quedó allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Entremos, susurró Marta, agarrándome del brazo con fuerza. Su miedo reflejaba el mío, y fue entonces cuando me di cuenta de que ambos estábamos paralizados por la presencia de algo que no comprendíamos. Retrocedimos lentamente hacia la casa, cerrando y asegurando la puerta tras nosotros. Armé el sistema de seguridad de inmediato, el pitido del panel me dio una sensación falsa de control. Pero sabía, en el fondo, que si aquello que estaba afuera quería entrar, ninguna alarma lo detendría. ¿Crees que deberíamos llamar a la policía?, preguntó Marta, con la voz temblorosa. Dudé. ¿Qué les diría? ¿Que habíamos visto una sombra en el bosque? ¿Que sentíamos que alguien nos observaba? Sonaba ridículo. Pero el miedo que sentía era real, como un nudo frío que se apretaba en mi estómago. No lo sé, respondí finalmente. Tal vez deberíamos esperar y ver si vuelve a pasar. El resto de la noche se arrastró en un silencio insoportable. No podía dormir. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento afuera me hacía tensarme. Mi mente no dejaba de repetir la imagen de esa figura en el bosque, su inmovilidad, su silencio. ¿Qué quería? ¿Por qué nos estaba vigilando? Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando el sonido del vidrio rompiéndose me sacó de golpe de la cama. La alarma de la casa comenzó a sonar, su agudo aullido rasgando el silencio de la noche. Marta ya estaba levantada, con el rostro pálido de terror. «Los niños», gritó, corriendo hacia sus habitaciones. Agarré el bate de béisbol que guardaba en el armario, con las manos temblando mientras bajaba las escaleras a toda prisa. Mientras llegaba al pasillo, lo escuché, pasos. Pesados, deliberados, provenientes del piso de abajo. Alguien estaba en la casa. Le hice señas a Marta para que se llevara a los niños y se encerrara en el dormitorio. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras descendía las escaleras, cada instinto en mi cuerpo me gritaba que corriera, que me escondiera. Pero no podía. Tenía que proteger a mi familia. Cuando llegué al pie de las escaleras, me detuve en seco. Allí, en medio de la sala, estaba la figura. Su forma era aún más distorsionada ahora, alta y delgada, con extremidades alargadas y una cabeza inclinada de manera antinatural hacia un lado. Estaba envuelta en sombras, la luz tenue de la farola exterior apenas delineando su silueta. Me quedé mirando, sin poder respirar, mientras la figura lentamente giraba su cabeza hacia mí. Pero no era una persona. Donde debería haber un rostro, no había nada. Solo un vacío oscuro, un espacio hueco donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Sentí una oleada de náuseas al darme cuenta de que aquello, esa criatura, no era humana. Era algo más, algo antiguo, nacido de la oscuridad del bosque. La criatura no se movió, no avanzó. Solo me miraba con esa ausencia, esa vacía y siniestra mirada. De repente, escuché un susurro detrás de mí, Marta, llamando mi nombre con miedo en cada sílaba. La cabeza de la criatura se giró bruscamente hacia el sonido, su cuerpo tensándose, como si se preparara para moverse. Y fue entonces cuando actué. Levanté el bate con todas mis fuerzas, sintiendo el impacto en mis brazos cuando golpeó la criatura. Pero en lugar de un golpe sólido, el bate atravesó su forma como si estuviera hecha de humo.
La criatura se desintegró, su cuerpo rompiéndose en volutas de sombra que se arremolinaron y desaparecieron en el aire. La habitación quedó sumida en un inquietante silencio, solo roto por el pitido distante de la alarma. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando el espacio vacío donde había estado la criatura, mi mente luchando por comprender lo que acababa de ocurrir. ¿Se había ido? ¿Había estado realmente allí? Marta apareció en la cima de las escaleras, con los ojos llenos de terror. «¿Qué ha pasado?», susurró. No tenía respuesta. La policía llegó poco después, pero no había nada que reportar. El vidrio roto en la ventana del salón era la única señal de que algo había estado mal. Registraron la propiedad, revisaron el perímetro, pero no encontraron señales de un intruso. Como si lo que había estado dentro de la casa nunca hubiera existido. Pero yo sabía mejor. En los días siguientes, no pude deshacerme de la sensación de que la criatura no se había ido. Seguía allí afuera, acechando en el bosque, observándonos. Esperando. Una tarde, una semana después, mientras estaba sentado en el porche trasero, la volví a ver. Justo al borde del bosque, una sombra se movía, su forma era familiar y aterradora. La figura había vuelto. Pero esta vez, no aparté la mirada. Me quedé allí, mirando hacia la oscuridad, sin parpadear, esperando a que se acercara. Y lo hizo.